Muchas gracias. Muy bien. Ya en la anterior clase creo que hicimos una pequeña discusión sobre esto. Ahora vamos a arrancar ya con el avance propio de la materia muy rápidamente. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ingeniero, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que estamos como siempre, si ustedes me permiten, por favor. Hay 30 participantes, según dice esto. Bueno, la mayoría debe estar con celulares, pero bueno, ni vuelta. Ya, haciéndoles recuerdo de lo que es la materia, simplemente la contabilidad de costos, que es un sistema de información que clasifica, acumula y controla los costos para determinar cuánto cuestan las actividades, los procesos y los productos y facilitar el proceso de toma de decisiones. Lo que hacemos nosotros es apoyar el proceso de toma de decisiones, por lo que reclasificamos, reordenamos los costos en función a las circunstancias específicas que analizamos. ¿Qué hacemos? Producimos información de uso interno para formular, mejorar y evaluar la política de la empresa. Buscamos la forma de ver qué es eficiente y qué no es eficiente, planear y controlar las operaciones diarias, conocer los costos de los diferentes productos y procesos para hacer los benchmarking o comparaciones necesarias para lograr un liderazgo en costo. El proceso de toma de decisiones, que un poco lo hemos discutido en el anterior semestre y lo hacemos ahora, para tomar decisiones se tiene que contar con información adecuada y oportuna. ¿Qué significa adecuada? La información tiene que ser completa. Y oportuna, ¿qué significa? Tiene que ser una información que llegue de manera oportuna, el dato, la información no puede llegar después de haber tomado la decisión, tiene que llegar antes de que se tome la decisión. Esta información tiene que ser generada. ¿Qué significa que se debe generar la información? Que hay que armar y estructurar la información. Se debe evaluar para seleccionar los cursos alternativos de acción. Veamos la información oportuna y la generación de la información. Araceli, la anterior clase, y permítame, déjenme ver a ver si es que con ustedes lo hemos visto. No, no lo vimos. Araceli, sáqueme una duda. Sí, ingeniero. Este, mm, ahora, como están las cosas, usted me imagino que tiene información sobre el estado, la situación y lo que está pasando, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Cómo están las cosas? ¿Bien o mal? Están bien a comparación de los datos del año pasado. Con usted estábamos discutiendo acerca de si era recomendable abrir alguna empresa o hacer Así es. alguna nueva fábrica. Entonces, el consejo que nos dio es que siempre tenemos que basarnos en información veraz, no en los medios de comunicación, no en lo que veamos, en lo que nos aconsejen, nada de eso. Por eso la información tiene que ser oportuna y hay que Sí, generarla, sí, ¿ya? Obviamente, de alguna manera los valores, cuando nosotros podemos ponerle un valor cuantitativo a algo, las cosas se facilitan. El problema es que no siempre podemos, ¿ya? Y ahí es donde entran los factores cualitativos del proceso decisional, ¿no? El proceso de toma de decisiones no representa necesariamente el único criterio. Es algo que es muy importante, jóvenes, considerar. No es el único criterio y eso lo hemos discutido bastante. Hay elementos que hacen a nuestros criterios de autorreferencia que generan mucho ruido en el análisis decisional. Entonces uno se deja, como les digo, pierde objetividad en el análisis, lo que puede hacer que nuestro análisis y nuestra evaluación sea incorrecta o no sea representativa de la realidad. Hay que tener mucho cuidado con los análisis y eso, porque les aseguro que lo he vivido en muchísimas ocasiones.
En síntesis, podemos decir que la información cuantitativa sobre costos que debe incluirse en cada informe varía primero según la situación de la empresa. ¿Qué significa? Que cada tipo de empresa tendrá diferentes formas de analizar su información, los objetivos específicos que se quiera alcanzar, las características del problema en particular. Esto no quiere decir, jóvenes, que los informes se hacen a pedido, no. Lo que quiere decir es que los análisis deben ser lo más objetivos posible. Para eso ustedes tienen un conjunto de herramientas que les tiene que permitir llegar a esta conclusión. Les hago recuerdo el concepto de costo. El concepto de costo que manejamos en ingeniería industrial es que por costo entendemos la suma de erogaciones en que incurre una persona natural o jurídica para la adquisición de un bien o de un servicio con la intención de que esto le genere ingreso en el futuro. Les hago recuerdo de las clasificaciones, de acuerdo a su función, de acuerdo a su al tiempo, de acuerdo a su comportamiento y, por supuesto, la importancia para la toma de decisiones y muchas clasificaciones de costos que nosotros utilizamos. De acuerdo a la función, utilizamos tres, que son las tres grandes funciones de la administración: producir, distribuir producir, comercializar y administrar y controlar. Entonces tenemos costo de producción, costo de distribución y comercialización y costos de administración. Si analizamos su identificación con una actividad o departamento o producto, tenemos los costos directos y los costos indirectos. Si lo vemos en relación al tiempo, tenemos los costos históricos y los costos predeterminados. Todo esto no necesita tomar apunte de Araceli de nada, todo usted tiene. Si los vemos de acuerdo al tiempo, esto es muy importante, esta clasificación. ¿Cuándo es un costo del periodo y cuándo es un costo del producto? Costo del periodo es aquel que está asociado al tiempo. El costo del producto es aquel que está asociado a la cantidad producida. Es un concepto muy importante porque hace la diferencia entre costeo directo y costeo absorbente. De acuerdo a su comportamiento, variables y fijos. O sea, tengo, de acuerdo a su importancia para la toma de decisiones, relevantes o irrelevantes. Un costo es relevante cuando cambia de alternativa a alternativa. Es irrelevante cuando no cambia. Costos desembolsables y costos de oportunidad. Aquellos que implican un sacrificio de efectivo y aquellos que representan un costo de oportunidad. Costos sumergidos o costos hundidos y costos diferenciales. Un costo hundido es aquel costo que ya no se puede recuperar, que no se va a ver modificado por la decisión que tomamos, por lo tanto es un costo hundido. Y un costo diferencial es aquel que la diferencia entre el estado actual de cosas y el estado propuesto con la alternativa que estamos analizando produce el costo diferencial. Yo quiero, antes de entrar a esto, creo que hay un elemento, este es importante. Las tres clasificaciones más importantes de costos son estas. Son de acuerdo a la función, de acuerdo a su comportamiento y de acuerdo a su identificación con la actividad. Son lo más importante. ¿Ya? De acuerdo a la función, les hago recuerdo, es producción, administración y comercialización. Por eso es que los estados financieros tienen esa, vamos a ver cuando veamos estados financieros, van a ver que tienen esa estructura. Esta clasificación es indiferente al comportamiento o su identificación con la actividad. Si lo vemos el comportamiento variables y fijos y lo vemos la identificación con la actividad directo e indirecto, un costo variable siempre es un costo directo. Un costo fijo puede ser directo o puede ser indirecto. Directo, esta es una clasificación importante, separar lo que es fijo directo y fijo indirecto. Fijo directo es aquel que está relacionado solo con un proceso, solo con un producto o solo con una actividad. Un fijo indirecto está relacionado con muchas actividades. Veamos un ejemplo. Mano de obra. Normalmente en Bolivia es un costo fijo. La mano de obra del proceso A es costo directo del proceso A. Pero, y la mano de obra del supervisor que supervisa el proceso A, el proceso B, el proceso C, es un costo indirecto del proceso A, pero puede ser un costo directo
si la empresa produce un solo producto. Depende de qué es lo que se está estudiando. ¿Ya? Esta clasificación de costo variable y costo fijo es relevante si lo relevante es que es si varía con la cantidad producida. O sea, el costo variable varía con la cantidad producida, el costo fijo no. El costo directo. Aquí lo importante es la relación con la actividad, si es de manera directa o de manera indirecta. Y aquí está lo que decía de los costos fijos y variables. Costo variable, en su totalidad va a cambiar proporcionalmente con los niveles de actividad. Por unidad se va a mantener constante por cada unidad adicional en el rango relevante o escala de producción. O sea, el costo variable es constante por unidad y cambia en su totalidad. El fijo es al revés. Se mantiene constante en un rango relevante y escala de producción y por unidad cambia con los distintos niveles de producción. ¿Esto con qué tiene que ver? Con esto. Es muy probable que si en la medida en que yo incremente el volumen de producción, el costo de producción promedio o costo total unitario de producción cambie. ¿Por qué? Porque acá el costo fijo está dividido entre más unidades. Aquí entre menos unidades. Pero es el costo unitario, histórico. En los costos variables unitarios lo más probable es que sean iguales en las tres escalas. Por eso decimos, hablamos de escalas relevantes de producción. De eso vamos a hablar mucho tiempo. ¿Ya? Y a ver, otra cosa importante para hacerles recuerdo. A ver, los costos fijos, costos directos, son los que se identifican plenamente con un producto, actividad o departamento. Indirecto, el que no se puede identificar con una actividad determinada. Variable, fluctúa en relación directa con una actividad. Costos fijos son los que permanecen constantes durante un periodo de tiempo. Ya, ¿qué más? Ya, porque este es importante. Este es importante, el costo hundido. Los costos hundidos son aquellos que, independiente del curso de acción, o sea, de la alternativa que seleccionemos, que se elija, no se van a ver alterados, van a permanecer inmutables ante cualquier cambio. Este concepto tiene relación estrecha con los costos históricos y pasados, los cuales no se utilizan en la toma de decisiones. Un ejemplo es la depreciación. ¿Ya? A ver, ejemplos de estos costos. Voy a abrir una hoja de Excel. Araceli, si yo quiero una rentabilidad sobre la inversión igual al 15% anual y la empresa produce una utilidad anual supongamos, qué sé yo, de 100,000, vamos a poner aquí, de 100,000 pesos, unidades monetarias por año. ¿Ya? La inversión realizada es igual a 10 millones, a 1 millón. 1 millón de pesos. Entonces, si yo sé que el retorno sobre la inversión es igual a la utilidad anual dividido entre la inversión. Entonces, si yo quiero calcular el
el retorno sobre una inversión determinada divido la utilidad entre la inversión. ¿Ya? Perdón, la utilidad entre la inversión. Y me da que la utilidad es del 10%. Así es como se invirtió, esas fueron las decisiones y eso fue lo que se hizo. Ahora, se ha puesto a la venta la empresa y resulta que el nuevo escenario de operaciones, lo vamos a copiar acá, es que el joven quiere 20% de utilidad. ¿Cuánto podría pagar como inversión, o sea, devolverle al accionista, para que su utilidad sea del 20%? Podría, si le paga 500,000 pesos, él va a conseguir 20%, ¿no ve? Este coincide con este. Entonces, esta diferencia, vamos a suponer que acá la empresa estaba dando 150,000 pesos al año, conseguía su 15%. Vino la pandemia y la empresa produce 100,000. Y el nuevo dueño, vamos a suponer que sigue queriendo 15%. Entonces, ¿cuánto le pueden pagar? ¿No? ¿O cómo sería? ¿Cuánto tiene que pagarle? Pues, ahora sí. La diferencia entre este y este, ¿quién la paga? ¿Alguien se la va a devolver al dueño? Esto es un costo hundido o costo sumergido. Este es el ejemplo más típico de costo hundido o costo sumergido. ¿Ya? ¿Esto es normal? Sí. ¿Sucede? Sí. ¿Ya? Ingeniero, sería un escenario que se da, pero no siempre es el que desean, ¿no? Los inversionistas. Es que quieren los inversionistas. Lógico. El inversionista de riesgo lo que hace es eso. Cuando las cosas están a la baja, compra. Para vender cuando las cosas están a la alza. ¿Me entiendes? Sí, ingeniero, se entiende. Así funciona. Así funciona el mundo. ¿Ya? O sea, si yo sé que la economía va a calentarse dentro de 2 años o 3 años, compro ahora. Creo que la economía se va a calentar. Entonces apuesto. Los inversionistas hacen eso todo el tiempo. ¿Por qué la gente compra terrenos, Araceli, en Santa Cruz? Para, como se le dice, terrenos de engorde vendrían a ser para que el día de mañana o de aquí 1 año, 2 años cuesten más, entonces los ha adquirido en un precio menor, entonces tienen una ganancia. Y hoy se ha visto mucho que ya hay sitios, digamos, no urbanizaciones que ponen que se vende, pero solamente para habitar, para que la gente vaya desde el momento que lo compre y no así para que crezca el dinero. Porque, sí, dígame. ¿Pero por qué? Porque la tierra Porque siempre adquiere la, plusvalía, nunca depreciación. mientras ¿Perdón? Prefieren más pasa invertir el tiempo, va a adquirir mayor costo. porque la gente va creciendo, la población va creciendo y va adquiriendo más valor la tierra, ya sea comercial o mayormente comercial, ¿no? Encienda Compran. su cámara, por favor, para que lo pueda ver acá. Los Adelante. terrenos nunca se deprecian.
ingeniero. ¿Cómo se El deprecia? terreno no requiere depreciación. No tiene depreciación, pero ¿pierde valor o no pierde valor un terreno? No, Sí creo que no. pierde. ¿Perdón? No, Puede Nunca perder pierde. según las circunstancias, ingeniero. ¿Ya? A Un ver. claro ejemplo fue el Urubó cuando entró la riada, nadie quería esos terrenos y los vendieron muy baratos y ahora valen el doble o más, digamos, ¿no? Ya, usted ha puesto un buen ejemplo de eso. ¿Y por qué valen más? Porque la población creció. No, me parece buena respuesta. ¿Por qué? Explíqueme. ¿Cuál es la clave? ¿La demanda? No, ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede repetirla? La plusvalía, ingeniero, ha crecido de acuerdo, por decir, en la zona norte o en el Urubó, ha ido creciendo a medida de que se han ido pavimentando las avenidas, las estoy de calles. acuerdo. ¿Y quién paga el pavimento? El municipio, Ah, nosotros, digamos, como entonces, contribuyentes, ¿qué es lo que hace que se agregue valor y se los genere? impuestos que pagamos nosotros. No, señora, la inversión pública. Ah, ya. Es la inversión pública la que agrega valor. ¿Por qué Percy Fernández Gavi nunca perdía una elección? Porque a todo Porque, el mundo le subía el precio de su tierra. sí, ¿Me Así es. entiende? Un terreno que usted lo compraba en 1.000, llegaba el pavimento, llegaba la energía eléctrica, llegaba el pavimento, llegaba el agua, y ya costaba 10.000. Correcto, ingeniero. ¿Me entiende? Es la inversión pública, normalmente del municipio, la que agrega valor, resultante de la existencia de una demanda. ¿De acuerdo? Ya. Ok, entonces, la primera cosa es esa. La segunda es que el costo hundido tiene que ver con esto. ¿Ya? ¿Ese costo hundido existe? Sí. ¿Se produce? Sí. Claro que sí. ¿No? En este momento, o sea, no vamos a hablar de la gente que tiene necesidad del tema del COVID, de los problemas de salud. No hablemos de ese tema que siempre existe y el que tiene efectivo aprovecha la desgracia ajena. Eso es normal también en el mundo. Pero aquí hablamos de un problema del estado de la economía. Por eso es que yo soy tan insistente en que no hay que ponerse poleras con el análisis. El análisis tiene que ser objetivo. Si están mal las cosas, hay que estar seguro que están mal. Si están bien, hay que estar seguro de que están bien. Y armar los escenarios futuros de análisis de la manera más objetiva posible. Desde el escenario más optimista hasta el escenario más pesimista para reducir o por lo menos ver cuáles son los escenarios probables de operación o los escenarios futuros probables que puedan existir de acuerdo al análisis que se va haciendo. ¿Por qué? Porque las decisiones tienen un defecto. No tienen retro. No se puede volver atrás. Una vez una empresa toma una decisión, no puede volver atrás. Cuando se toma una decisión hay que controlar el resultado, ver que suceda. Y les aseguro que eso es re difícil. Re difícil. No es nada sencillo controlar el resultado. ¿Por qué? Porque hay otros actores en medio de todo eso. Hay otros actores. Hay que ser cauteloso con eso. ¿Ya? Por eso es importante que las decisiones sean lo más objetivas posible, lo más cuidadosas posible. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces está claro el concepto de costumbre. ¿Todo ha pasado? Claro que sí, es normal. Normal, eso pasa. ¿Por qué? Porque llega un momento, a ver, yo siendo objetivo en el análisis, Gaby, ¿usted está por ahí todavía? Sí, ingeniero. ¿Ya? Denise, ¿usted también?
Sí, ingeniero. Ya. Gaby, por favor. Gaby. Dígame, ingeniero. No la veo, sí. Ahora sí la veo. A ver, Gaby, quiero entender yo lo que pasa acá. ¿Por qué no había una crisis fuerte en la economía? ¿Por qué las casas no aparecieron en venta y a montones, los vehículos y todas esas cosas en la pandemia? ¿Cuál es la razón, Gaby? ¿Qué pasó? Han habido, bueno, desde la situación muy personal lo voy Ya a... vivió la del 2000, Sí, ¿se acuerda? Medio pueblo estaba en venta, ¿no sí, es? sí, sí. Entonces, ¿y por qué no pasó lo mismo? Si la crisis es dura, ¿no es? Muy fuerte, ingeniero, porque ha Y ahora, habido mucho desempleo, digamos. ¿y por qué no pasa lo mismo? Porque ha sido apaleado por el gobierno, ingeniero, porque todavía no se ha dado ¿cómo le puedo llamar? En donde todas las personas que se han visto, digamos, en la necesidad frustrante, que puedo llamarle yo, de la necesidad de querer deshacerse y no tener recursos con un desempleo, por decir. Si bien han sido desempleados en un hogar, no han sido desempleados los dos, por decirle, y han sustentado y han podido sobrevivir en estos momentos con la... No, Gaby. A ver, ¿podría explicarme, ingeniero? Y el banco les ha prestado dinero para que se compren una casa. Ya, ¿Y sí. qué está pasando con los bancos ahorita? Bueno, han tenido que hacer el diferimiento de los créditos. ¿Y cuál es el efecto del diferimiento de crédito? Eh, hacer que el inversionista o el microempresario o el deudor del banco recorra o pueda apalearse, pueda reestructurarse en la situación económica para poder pagar. Entonces, ¿qué Estaban va a pasar cobrando cuando se acabe el interés. diferimiento? Ya se supone que se ha dado cierto tiempo para que ya todas las personas o todas las empresas tengan el impulso, digamos, para poder reactivar la economía del país y puedan cubrir sus costos, cubrir sus Entonces, gastos. ¿cuál es la diferencia entre la crisis del 2000, 2001 y la actual, Gaby? Mm, El 2000 y el 2001, ¿de quién eran todo lo que se vendía? De los bancos, ¿no ves? sí, Entonces, ¿cuál es la diferencia? que ahora no es de los bancos, sino que es El diferimiento de crédito. el diferimiento de crédito. ¿Sabe usted que Bolivia es el único país que aplicó eso? Sí, sí, ingeniero. O sea, una medida política, ya, tomada por el gobierno anterior, ya, es lo que ha derivado en esto. Y ha evitado de que este costo sea muy grande. Esto debería ser grande y no ha pasado. El diferimiento de créditos, jóvenes, es una lección aprendida muy grande, que yo creo que el gobierno no lo va a poder, ni siquiera lo va a poder volver para atrás, y eso se va a extender por lo menos hasta fin de año. Que esté bien, esté mal, yo no estoy diciendo nada. No estoy emitiendo opinión al respecto. El hecho concreto es que el diferimiento de crédito impidió, desde la visión de costos, que es la de nuestra materia, impidió que el costo hundido o costo sumergido aparezca. ¿Eso pasó? Sí. ¿Es real? Sí. En el año 2000-2001 no pasó eso. Cuando hubo esa crisis, el gobierno dejó y los banqueros empezaron a quitar todo. Que esté bien, que esté mal, y cuáles son los efectos futuros de eso, no vamos a entrar en debate. ¿Ya? Yo tengo mi opinión al respecto y soy muy cauteloso con mi opinión personal al respecto.
¿ya? Y entiendo también a las personas que piensan diferente de como yo pienso, ¿ya? Lo más sorprendente, Gaby, es que un gobierno de libre mercado fue el que tomó esa decisión, ¿no ves? Sí, ingeniero. Era un gobierno de libre mercado. ¿Estábamos en libre mercado o no era así? Sí, se vendía todo. O sea, por eso es que hay que ser Teníamos- cuidadosos en el análisis. Teníamos que sobrevivir con algo, ingeniero. Yo le insisto, Gaby, no estoy emitiendo opinión sobre si está bien o está mal. No estoy emitiendo opinión al respecto. ¿Ya? Está bien, ingeniero. No, o sea, yo soy... Eso les muestra de que para hacer el análisis, cuando venía bajo la pandemia, mucha gente se preparó. Mucha gente se preparó. Pero no ocurrió. Mucha gente se preparó para comprar, pero por supuesto que sí. Por supuesto, y los bancos estaban preparados para empezar a aplicar las resoluciones de contrato y ¿cómo se llama? El quitarle los bienes a la gente. Por supuesto que sí, pero no pasó. Eso impidió que se hundan el valor de los inmuebles. De nuevo insisto, no emito opinión subjetiva si está bien o está mal. Que algo esté bien o esté mal depende del punto de vista en cual se lo vea. Nada más, si me voy y le pregunto a un vaquero, me va a decir que está re mal. Le acabo de preguntar a Gaby y me dice que está re bien. ¿No ves? Todo depende del ángulo. Todo depende en qué lado del escritorio estamos. Nada más. ¿Ya? Pero eso muestra de que a los escenarios que hay que armar de corto, que en el caso nuestro es de corto plazo, y los de largo plazo tienen que ver con eso. ¿Ya? Lo que nosotros nos encargamos en esta materia es darles a ustedes un conjunto de herramientas que les permitan analizar eso. ¿Ya? Ok, volvamos entonces a donde estábamos. Ok, esto ya lo hemos visto. Al otro costo que falta, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, a ver, déjenme un segundo, por favor, no quiero, ahora sí. El costo de oportunidad es otro costo importante, otro concepto de costo importante. El costo de oportunidad es el que se origina al tomar una decisión que provoca la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada a llevar a cabo la decisión. O sea, si yo elijo la alternativa, qué sé yo, tengo dos alternativas para mis negocios personales, entre poner una librería y poner una farmacia. Si decido poner una farmacia, estoy renunciando a las utilidades de la librería y eso se llama costo de oportunidad. Si decido poner librería, estoy renunciando a las utilidades de la farmacia, se llama costo de oportunidad de la librería y en el caso anterior, costo de oportunidad de la farmacia. O sea, es la utilidad o pérdida medida en unidades monetarias a la cual yo estoy renunciando por elegir otra alternativa. ¿Ese costo existe? Claro que sí, por eso se hacen las evaluaciones. ¿Ya? Ok. Lo demás lo hemos visto conmigo. Hemos visto todo esto. Hemos visto también la segmentación de costos fijos del anterior semestre. Valoración de existencia hemos visto el anterior semestre conmigo. Y esto también lo vimos el anterior semestre. Entonces ya no va eso. Ahora me toca ir al segundo. Bien. Los estados financieros. Esto ustedes lo han visto en contabilidad 1. Una empresa siempre tiene 3 estados financieros. Un balance general, un estado de resultados y un flujo de caja, que es la relación entre el balance general y el estado de resultados. Veamos. La contabilidad, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué es todo esto que se hace? ¿Qué se hace en una empresa? Un idioma, una forma de comunicar y proveer información sobre algo. La información contable es provista por los reportes que se llaman estados financieros.
Los estados financieros están hechos para que gerentes, accionistas, acreedores, agencias gubernamentales y otros evalúen el desempeño de la empresa. Es con lo que se mide, pero es el efecto, no la causa. La causa son las decisiones gerenciales que se toman en la empresa. La contabilidad se rige por principios de contabilidad generalmente aceptados. No son normas, no son reglas. Bolivia está normado por el Colegio de Auditores y a nivel internacional por algo que se denominan las NIC, que son las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué hacen los estados financieros? Miden, comunican, comparan y verifican. El balance general está compuesto por activos, pasivos y patrimonio, donde los activos tienen que ser iguales al pasivo más el patrimonio. Esta es la estructura de un balance general. Estos activos que hay acá son los responsables de generar el ingreso y la utilidad. ¿Para quiénes? Para los acreedores de la empresa, que son los tenedores de pasivo, y los tenedores o tenedores de deuda, que a mí se llama, y los tenedores de acciones, o sea, quienes tienen las acciones y quienes tienen la deuda. El que tenga deuda va a cobrar una tasa de interés, ¿verdad? Y el accionista espera una utilidad o un dividendo. Esto se llama renta fija, instrumentos de renta fija, y esto se llaman instrumentos de renta variable. ¿Cuáles son los componentes de un activo? Primero, el activo corriente, que tiene que ver con el efectivo que tiene la empresa, los títulos o valores de la empresa, las cuentas por cobrar de la empresa, los inventarios, los gastos prepagados. Esto se llama activo corriente. El segundo elemento del activo se llama activo no corriente. Son propiedades, planta y equipo que se deprecian. Voy a hablar a su compañero de depreciación. Propiedades, el activo fijo neto, las inversiones de largo plazo y otras intangibles que tiene la empresa, que son parte del activo. El pasivo también se clasifica como pasivo corriente, que son las obligaciones que tiene que cumplir la empresa, los pagos que tiene que hacer la empresa en un periodo de un año, normalmente. Cuentas por pagar, pagarés a corto plazo, obligaciones devengadas, obligaciones impositivas y la porción corriente de la deuda de largo plazo, que es la amortización del año de la deuda de largo plazo que tiene la empresa. Pasivo no corriente, deuda de largo plazo, impuestos diferidos a las utilidades y luego viene el patrimonio. El pasivo no corriente es básicamente todas aquellas deudas que tiene la empresa que tienen un periodo superior a un año. Patrimonio. Capital pagado, que es lo que los accionistas tienen, ganancias retenidas y la utilidad neta o menos los dividendos declarados, que son los que se van a llevar los accionistas. Esto genera renta fija, porque hay un interés que pagarle, que es fijo, y esto genera renta variable. ¿Ya? ¿Por qué decimos renta fija? Pues normalmente las empresas no deberían endeudarse con los bancos. Las empresas deberían endeudarse con las agencias de bolsa o con las bolsas, ¿ya? Las cuales le prestan dinero a muy largo plazo para hacer las inversiones, que son los bonos, ¿ya? Que son normalmente de renta fija. No, es muy difícil encontrar bonos de renta variable, ¿ya? Pero en cambio la deuda bancaria sí es de renta variable, ¿ya? Significa que periódicamente cambia en función de la tasa de interés pactada, la forma de cálculo, perdón, de la tasa de interés pactada con el banco. En cambio, el capital pagado, que tiene como remuneración
como recuperación de inversión, la utilidad o los dividendos declarados por la empresa son de renta variable, porque un año puede ganar, otro año puede perder, en función de cómo está la situación y las circunstancias. El otro elemento importante que tiene que ver con la empresa, que siempre se habla, es el capital de trabajo. ¿A qué es igual el capital de trabajo? Al activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, aquello que tengo por cobrar y en efectivo, en el que tengo por cobrar en el año y en efectivo, y que puedo realizar, quiere decir vender rápidamente, menos aquello que tengo que pagar en el mismo periodo de tiempo. ¿Ya? Se llama capital de trabajo. Aquí tiene un balance general típico. Y acá tiene esto muestra la posición a la fecha de cierre. Si la empresa cierra, hay empresas que cierran, hay 3 periodos, si no me equivoco, lo que me acuerdo. 31 de diciembre, 31 de marzo, y creo que hay otras que cierran en junio, ya no me acuerdo quiénes son. Creo que son los bancos, ¿no? Ya no sé, ya no me acuerdo. ¿Ya? El segundo estado financiero es el estado de resultados. Es el informe de contabilidad que resume los ingresos y gastos en un periodo de tiempo, un mes, un trimestre, un semestre y máximo un año. ¿Ya? También se llama informe de pérdidas y ganancias. Cuando ustedes les dicen, ya ha perdido plata esta empresa, ¿qué han mirado? Han mirado el estado de resultados, la última línea. Un estado de resultados reporta resultados por un periodo de tiempo, en contraste al balance general, que es en un momento del tiempo. El periodo de contabilidad oficial comúnmente es un año. Pero los estados financieros se pueden preparar para periodos más cortos o periodos intermedios. Esta es la estructura de un estado de resultados de costeo absorbente. Hay 2 modelos de estado de resultados. Estado de resultados costeo absorbente y estado de resultados costeo directo. Vamos a verlo los dos. Ingresos menos el costo de venta. ¿Qué es el costo de venta? Es el costo de producción. Inventario inicial menos costo de producción. Inventario inicial más costo de producción menos inventario final. Ese es el costo de venta. Luego vamos a verlo. Eso, la diferencia entre los dos da la utilidad bruta o margen bruto. Menos los gastos dan la utilidad operativa. Luego vienen los intereses, los impuestos y todas esas cosas, otros ingresos, otros egresos, y luego viene la utilidad neta. Nosotros estudiamos hasta aquí. O sea, la tarea nuestra es estudiar hasta acá. ¿Ya? Si alguien quiere ver los impuestos y todo esto acá, me avisa y con mucho gusto lo miramos. Acá tiene un estado de resultados típico. Ingresos por la venta de 2 productos, costo de venta o costo de artículos vendidos, margen bruto operativo o utilidad bruta, menos los gastos de comercialización, administración y financiero, así como se prepara. Veamos las funciones. Función de producción, perdón, ya voy a habilitar mi tabla. Función de comercialización y función de administración. Se puede poner aquí la línea, normalmente la ponemos aquí, de utilidad operativa, y esto lo pasamos acá, ¿ya? Pero en este caso, en este estado de resultado, que es bastante tradicional su forma de presentación. ¿Por qué los gastos financieros van debajo de la utilidad operativa? ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí es gestión del activo. Es lo que el activo genera. ¿Ya? Los gastos financieros tienen que ver con que si el accionista pusiera todo su dinero, no hubieran gastos financieros, ¿verdad? Gaby, ¿quería preguntar algo? Aquí tienen otra forma de presentación del estado de resultados. Este es un estado de resultados
Sí, no. Bueno, no vamos a hablar de que sea de costeo directo, después lo vamos a ver. Aquí tienen una línea que es importante. Se llama la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, o EBITA. Ganancia antes de intereses, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Esa es la cantidad de dinero en efectivo generada por el activo para cubrir costos fijos y generar utilidades. El activo no corriente, que es importante. Terrenos, edificios, maquinaria, inversiones, propiedades o algo que uno tenga son bienes tangibles. Los intangibles son las plusvalías o goodwill o ganancias. El terreno no se deprecia, los edificios y maquinaria se deprecian, las propiedades se agotan y la plusvalía se amortiza. ¿Ya? ¿Qué es la depreciación de la que tanto hablaba su compañero? Es el proceso de reconocer una porción del costo de un activo como gasto. O sea, una porción del activo, un pedacito del activo se va al estado de resultado. ¿Ya? Durante cada año de su vida estimada de servicio o vida útil. Esto se llama depreciación. La vida útil o vida de servicio de un activo considera el desgaste físico y el desuso u obsolescencia. Si un activo no se ocupa, un bien no se ocupa, se hace obsoleto. Y la depreciación acumulada va creciendo hasta que agota el activo. ¿Ya? Los recursos naturales de los cuales las empresas tienen propiedad o tienen derechos de explotación, ¿no? En la medida que estos bienes se agotan, quiere decir, uno determina cuál es el volumen existente y a partir de eso aplica un factor de agotamiento. La amortización es el proceso de castigar estos activos, los activos intangibles, como ser gastos prepagados y plusvalía. El proceso es similar a la depreciación, excepto que el crédito se hace directamente a cuentas del activo. Bien. Ya hemos visto esto. Ya, ok, perfecto. Simplemente para hacerles recuerdo lo que siempre les digo a ustedes, ustedes en costos 1, en la teoría, en costos 1 han visto esto, esto y esto. Nos toca a nosotros ver esto. ¿Ya? Entonces, una de las primeras preguntas importantes es cómo se calcula la utilidad. Entonces, yo estoy partiendo, por favor, quiero dejarle bien claro, estoy partiendo que cuando hablamos de estándares de producción, ustedes saben, cuando hablamos de costos estándares, ustedes saben, ¿no? Está partiendo del hecho de que saben cómo fijar un estándar, saben cómo aplicar un estándar en empresas de servicio, ¿no? Saben cómo calcular estos estándares, conocen de costeo por proceso y costeo por órdenes de producción. Estoy en lo correcto, Gaby, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ¿saben lo que significa eso? Entonces, saben del método de segmentación de costos,
¿no? Entonces, si alguien por X, Z o Y motivo no recuerda esto, ya, yo le sugiero que le peguen una revisada a las presentaciones que hay ahí. Bien, y la próxima clase arrancamos con esto. Ya, perdón. Un segundo, por favor. Con sistema de costeo directo y absorbente. Denle una revisada, les los aconsejo, así van a entender mejor y van a poder hacer las preguntas que ustedes quieran o consideren conveniente. Dentro del material que se envió de clases, tienen ustedes un libro que se les ha entregado. Igual tienen otro ahí adentro. ¿Ya? No, no es este. Un segundito, por favor. Se les ha entregado este libro, ya, el cual corresponde, aquí tienen los letreros, el índice, perdón, ya. Estamos hablando de los capítulos 5. Primero vemos el capítulo 6. Luego vemos el capítulo 5. Ya presupuesto maestro se envió en el anterior semestre. Ya. Y luego vemos el capítulo 6, el 6 u 8, no me acuerdo. El 8. Toma de decisiones. ¿Ya? Entonces anótense, 5, 6 y 8 son los capítulos más importantes de este libro, el cual también lo pueden ver en el libro de Polimeni, ¿ya? Que también se les ha enviado para que tengan como referencia el libro de Polimeni. En el libro de Polimeni estamos hablando de, ya hemos visto esto el anterior semestre. Primero también un segundo, por favor. Aquí está, capítulo 13, sistemas de corteo directo y absorbente. Un ratito. Aquí está, miren, el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15. 13, 14 y 15. ¿Ya? En ese libro. Entonces, tienen el material, lo tienen todo está en electrónico, no necesitan absolutamente nada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren más libros, me avisan, los escaneo y se los mando. Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Listo, jóvenes, los veo el día miércoles. Muchísimas gracias. Los veo el día miércoles. ¿Ya? Ingeniero, gracias. Ingeniero, gracias. Jóvenes.